48 minutos, es momento de saludar a John Phillies, ex Marine de Estados Unidos, también fue embajador de Estados Unidos en Panamá, estuvo en los años 90 en la embajada de Estados Unidos aquí en Colombia, en plena época de Pablo Escobar y la guerra contra el narcotráfico, también es analista político. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. ¿Cómo no? Buenas noches, ¿qué tal, Silvia? Buenas noches, señor Philly. 8:49. Quiero empezar preguntándole, ¿hay una doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental? Esto después de la imagen que fue revelada por una revista colombiana, la revista Cambio, y aparece en un documento que está en manos de un funcionario de la Casa Blanca, un documento hecho por la oficina del senador republicano Bernie Moreno. Lo que todos tenemos que recordar es que estamos viviendo en un mundo de desinformación. Las informaciones que salen de lo que antes eran fuentes creíbles, hoy día realmente uno nunca tiene la certitud de que algo es verídico. Hay filtraciones, hay desinformación hecha a propósito. Entonces, la verdad, si hay una doctrina Trump respecto a América Latina o respecto a Colombia, lamentablemente tenemos que decir, depende del día y quién está diciendo que hay una doctrina y quién está definiendo cuál es esa doctrina. La verdad es que los sistemas, la institucionalidad y la formación de la política exterior en los Estados Unidos ha cambiado literalmente. Las viejas estructuras como Consejo Nacional de Seguridad, Departamento de Estado, deliberaciones al nivel de viceministro, luego ministros, consejos con el presidente, nada de esa estructura existe hoy. Hoy tenemos una constante improvisación por novatos y por varias voces, algunas que tienen autoridad, algunas que no, y en realidad la única persona que importa es Donald Trump, y por su imprevisibilidad nunca se sabe a ciencia cierta si lo que está saliendo de los Estados Unidos es de verdad o es mentira o es exageración. Esa es la situación que vivimos hoy. Ahora, cuando usted habla y se refiere a novatos, por ejemplo, está hablando del senador republicano Bernie Moreno, que además es colombo-estadounidense, porque este documento finalmente no sale de la Casa Blanca. Esto no es una idea de un funcionario del gobierno Trump, sino de la oficina de este republicano. En absoluto. Bernie Moreno, hermano menor de un respetado y conocido embajador y expresidente del BID, Luis Moreno. Bernie Moreno es un novato. Bernie Moreno vendía carros. Bernie Moreno es colombiano. Nadie nos lo niega, es migrante, un hecho de que lo más probable le gustaría olvidar. Es migrante en un país que ahora tiene una política antimigrante, pero es un migrante que vive en el estado de Ohio, ganó una elección debidamente, se postuló, nadie tiene ningún problema con eso, y como un político de segundo nivel tiene una opinión. Ahora su opinión obviamente es que es anti-Petro. Muy bien. Como ciudadano americano, yo puedo tener una mala opinión de Vladimir Putin, Xi Jinping o Gustavo Petro. Su opinión no manda y no sustituye lo que es una política de Estado. Como decía antes, el problema es que Estados Unidos, en el gobierno de novatos como Donald Trump, no tiene políticas establecidas. Entonces es una situación muy caótica y ellos, y quiero decir, Bernie Moreno está sacando provecho de eso, porque él obviamente conoce Colombia, él obviamente entiende que él puede tener una influencia allá, sin que en su propio estado de Ohio nadie sabe quién es Gustavo Petro, y mucho menos le importa. Lo que les importa a sus
electores, sus constituyentes, es que el gobierno está cerrado, que no están recibiendo los subsidios para su alimentación. O sea, si yo fuera un votante en Ohio, yo me preguntaría por qué Bernie Moreno está opinando sobre un país que no tiene nada que ver con mi bienestar. Sí, ex embajador, usted habla de un gobierno de novatos. ¿Quiénes son esos novatos que están hoy en la administración de Donald Trump y en el Congreso de los Estados Unidos? Usted ya decía que, por ejemplo, uno de ellos es el senador Moreno. Hablemos de Bernie Moreno. ¿Qué hacía antes? Trabajaba en la diplomacia, entendía cómo funcionaba el gobierno. No, vendía carros. Es novato. Hablemos de Marco Rubio. Marco Rubio no es novato. Marco Rubio es quizás el único, digamos, miembro del elenco Trump que sí sabe cómo funcionaba el gobierno, pero ha decidido arrodillarse y besar el anillo de Donald Trump porque tiene un ego y tiene unas expectativas quizás de convertirse en el primer presidente latino por el Partido Republicano cuando se vaya Donald Trump. Eso es un trato faustiano, ¿verdad? Todo el mundo reconoce que su discurso en el pasado a favor de los derechos humanos, a favor del Estado de Derecho. Hoy día Marco Rubio no pronuncia esas palabras. Entonces, lo de él es un caso distinto. Pero luego hablemos de otros que están en el elenco ahí. Mike Waltz, que está en la ONU. Este es el señor que hizo Signalgate. No sé si los radioescuchas van a reconocer eso, pero literalmente estaba coordinando operaciones militares por un chat de Signal y se filtró a un periodista que publicó todo aquí en Estados Unidos. Horrible, horrible ejemplo de un novato. Hablemos de quién está en el Departamento de Estado. Por debajo de Marco Rubio, normalmente los custodianes o los que tenían custodia de la política respecto a Colombia y a todos los países internacionales. El número 2 es un tipo que se llama Christopher Landau. Landau era el embajador de Trump en México. Luego ha sido abogado. Él sí por lo menos habla español, pero es otro como Marco Rubio que ha cambiado su nota toda una vida siendo un republicano conservador, tradicional, argumentando a favor de los estados de derecho y la importancia del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, y hoy día está ya pues haciendo fiesta con esta idea de que Estados Unidos está matando gente extrajudicialmente en el Caribe, y él, Christopher Landau, no tiene ningún problema de eso. Es un novato y no se dan cuenta ese equipo, y eso es muy, muy lamentable. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta de la consecuencia que va a haber en el futuro, porque estas acciones en el Caribe son ilegales bajo la ley doméstica en Estados Unidos y bajo la ley y el derecho internacional. Pero ¿qué tanto puede llegar a influir? ¿Qué tanto puede llegar a copiarle Donald Trump a Bernie Moreno? Porque si bien vemos esta llamada doctrina Trump, que sabemos es un documento que no sale de la Casa Blanca, sino que viene de la oficina del congresista, pues gran parte de esos puntos que estaban allí, que esto se da el 21 de octubre, han venido ocurriendo. Ahí, por ejemplo, decía designar y sancionar al presidente Gustavo Petro y su círculo cercano, finalmente fue incluido en esta lista OFAC. Designar y algunas organizaciones como terroristas, esto ya lo pidió el senador Moreno. ¿Realmente qué tanto puede llegar a copiarle el presidente Trump al senador? Yo creo que realmente eso es algo que se hizo para el valor shock, para literalmente mostrar una imagen. Sabemos cómo funcionan las redes y él lo hizo simplemente para hacer alarde del hecho de que él es opositor de Gustavo Petro. Muy bien, como digo, él puede tener esa opinión de Gustavo Petro como ciudadano americano y ciudadano colombiano, que es ciudadano de ambos países, obviamente, pero
Otra vez, repito, él puede poner Gustavo Petro en un traje de mujer, si él quisiera, y alegar que es un trans. ¿Tiene importancia? Yo diría que no. 8:58. Ahora, ¿a dónde puede llevar todo esto a las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos? Porque ya el presidente Gustavo Petro hoy anuncia que suspende la inteligencia militar y el envío de comunicaciones a agencias de seguridad de Estados Unidos. El domingo por la noche anunciaba, entre otras cosas, una llamada a consultas al embajador García Peña, que ayer esa decisión se fue disolviendo poco a poco porque terminó más bien en una nota verbal del gobierno colombiano de Estados Unidos. Pero todo esto y un grupo de congresistas republicanos, algunos incluso de ellos con raíces colombianas, hablándole al oído al presidente Donald Trump y cercanos a la derecha colombiana, ¿a dónde va a llevar esto las relaciones históricamente que han tenido Colombia y Estados Unidos? Silvia, lo primero que hay que decir es que hay muchos sin rostros, muchos diplomáticos, muchos estadistas, hombres y mujeres de muy buena fe que han trabajado, policías, soldados, que han colaborado desde los 90 para realmente cambiar Colombia. Colombia en la época cuando yo por primera vez lo conocí, temprano en los 90, cuando Pablo Ovar todavía andaba por ahí suelto y desafiando el gobierno, etcétera, era otro país. Y por sus propios méritos, y por mucha sangre, y por mucho esfuerzo, el pueblo colombiano, a través de sus políticos, de varios partidos, a través de varios presidentes, realmente logró algo muy especial, que era la estabilidad democrática de un pueblo. Hoy día, Estados Unidos ha abandonado esa amistad. Tipos como Bernie Moreno dicen que es porque tienen un presidente como Gustavo Petro. Gustavo Petro, y no quiero decir que estoy defendiendo a Gustavo Petro, en primer lugar, no soy ciudadano colombiano, no voto allá, entonces yo puedo, igual que él, tener una opinión. Mi opinión es que Gustavo Petro no es un líder muy responsable. La verdad es que mirando a Trump y a Gustavo Petro, es como tener dos pepitos en una clase que se están insultando. Y luego Bernie Moreno simplemente es como el hermano chiquito de Trump que quiere ser su mejor amigo y él le está gritando igual de sucio, estúpido. Ahora, siendo honestos, a las 9:01 p.m, señora Fili, el presidente Gustavo Petro, por lo menos en Colombia, no tiene ninguna investigación por narcotráfico. ¿Es posible eventualmente y bajo qué causales o qué causas podría el mundo ver esa foto presentada por la oficina de Bernie Moreno, hecha a través de inteligencia artificial, pues convertida en una realidad? Es decir, ¿hay probabilidades de que eventualmente el presidente Gustavo Petro sea detenido y metido en una cárcel en Estados Unidos? Siendo completamente honestos. Claro, mira, los dos casos, Maduro, Petro, son muy, muy distintos. Petro no tiene cargos en Estados Unidos. Maduro, sí. Petro es un presidente elegido democráticamente. Maduro es un presidente ilegítimo. Estados Unidos tiene legítimamente, por los cargos que tiene pendientes de narcotráfico, un caso, un proceso judicial en Estados Unidos. No es el caso con Petro. Entonces, la primera pregunta que yo le haría al equipo de Bernie Moreno él mismo, si él es el que hizo el dibujo en el traje naranja, es ¿bajo cuál pretexto legal, caballero? Simplemente porque no le gusta, usted va a sugerir a Donald Trump que tome preso, que encarcele a Gustavo Petro. Bueno, hasta ahora mi país no funciona así. Pero venga, ¿usted cree que eventualmente el presidente Trump podría copiarle esa idea? No. Donald Trump tiene otros 20 pesos para preocuparse.
No, Colombia no es tan importante en Estados Unidos. Colombia es un país muy importante en el contexto latinoamericano, para gente como yo que estudia y conoce el país bien. Colombia es muy importante, pero en realidad en el contexto norteamericano, con el cierre de nuestro gobierno por 41 días, con caos en los aeropuertos, con una tasa de inflación que está creciendo, con la destrucción de muchas dependencias del gobierno. No, Estados Unidos tiene muchos temas que son mucho más prioritarios que el estatus de Gustavo Petro. Gustavo Petro, francamente, en Estados Unidos no pinta. No tiene perfil, no es nadie en Estados Unidos, solo entre un grupo chiquito de analistas o diplomáticos como yo. Pero ayer hablábamos, por ejemplo, con Juan González, quien manejó toda la estrategia para el hemisferio occidental, y nos decía Juan González que él, que ha estado allí en la sala oval de la Casa Blanca, no hay ninguna foto, no hay ninguna información que salga de esa oficina oval sin la aprobación, que todo lo que se muestra allí, sea un documento, sea alguna información que sale, pues todo tiene alguna intención. Yo creo que fue una filtración de parte de alguien alegado al despacho del senador Moreno. No sé, estoy especulando, quiero subrayar eso, pero no, creo que como comenzamos esta conversa diciendo que vivimos en un mundo de desinformación. Entonces, un insumo en un vendaval de información así sirvió obviamente su propósito de molestar a Petro, que tenemos que reconocer que atinó el blanco en ese sentido, o sí asumimos que eso fue la meta. Pero si tiene mucha importancia, si de verdad está de la Casa Blanca, yo lo dudo mucho. Ahora vamos a cambiar de tema, quiero cambiar de tema porque llegó a aguas del Caribe el USS Gerald R. Ford. Este portaaviones es el más poderoso del mundo. Con esto se aumenta por lo menos la presión psicológica del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, ahí realmente, y creo que Silvia has usado la palabra correcta, la presión psicológica. Ya Estados Unidos tiene por lo menos 11 barcos que están, buques de guerra que están en el Caribe. Tienen la flotilla más poderosa que América Latina ha visto en la época moderna. Nicolás Maduro está temblando en su cama en la noche, yo no sé, no tengo informe directo de él, pero si aumenta esa flotilla por un portaavión y 3 instructores más, ¿qué implica? ¿Implica una invasión? Yo creo que no, porque esto no es una fuerza de invasión. Sería una fuerza de invasión si tuvieron más infantes de la Marina y si Estados Unidos tuviera realmente la claridad de pensamiento para atacar. Pero lo que han hecho, y por eso vuelvo a repetir, han improvisado desde el inicio. Están tratando, yo creo, y eso es opinión, estoy especulando aquí, pero yo creo que desde el inicio han utilizado el pretexto de una operación antinarcótica, cuando en realidad lo que Marco Rubio quería era el colapso del régimen de Nicolás Maduro. Igual que Petro, yo no defiendo Nicolás Maduro. Lo que me preocupa a mí es la forma y los medios y métodos que Estados Unidos está utilizando para llevar a cabo su diplomacia y sus políticas de Estado. Acordémonos que en el 1989 en Panamá, Estados Unidos invadió para hacer algo parecido, extirpar el cáncer de un líder que era narcotraficante, Manuel Noriega. ¿Qué pasó? El presidente del país hizo una cadena, anunció y presentó la información que tenía a mano y dijo al mundo: esto es lo que vamos a hacer, y fuimos allá. Es más, tuvieron ellos lo que se llama una autorización del uso de la fuerza militar, cosa que esta administración, este gobierno ha rechazado hacer.
y no quieren ir al Congreso porque saben que si van al Congreso no van a autorizar el uso de la fuerza militar, porque los narcotraficantes, por más malévolos que sean, no son combatientes armados desde el exterior. Representan grupos de delincuencia organizada, son malévolos, son malos, todos sabemos. No es cuestión de apapacharlos, pero es cuestión de que si el gobierno del país todavía más poderoso del mundo, con lo que es indudablemente la fuerza militar más poderosa del mundo, si vamos a emplear esos efectivos, esos marineros, infantes de marina, pilotos, etcétera, bajo el Estado de Derecho, o si vamos a actuar como literalmente una fuerza ilegítima, simplemente porque hay algunos en el gobierno de Donald Trump, como Marco Rubio, a quien le gustaría ver, Nicolás, desaparecer desde la faz de la tierra. Pero el régimen de Maduro en Venezuela desplegó a cerca de 200,000 militares, o eso es lo que dicen ellos, para enfrentar lo que ellos consideran como esta amenaza de los Estados Unidos, y esto se junta a esta llegada ya al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, de este portaaviones que es el más grande, el más avanzado de la flota estadounidense. ¿No está toda esta parte del continente, esta parte del hemisferio occidental, casi que sentados en lo que podríamos decir es un polvorín que algo en cualquier momento podría estallar? Yo creo que, mira, el polvorín realmente no está en América Latina, está en Washington. Por los efectos devastadores de unos ataques, tenemos que ser muy precisos militarmente hablando. Los ataques militares en el Caribe hasta ahora han matado aproximadamente 70 personas. Si eran narcotraficantes o no, tenemos que tomar la palabra de Donald Trump y del gobierno americano. Yo no digo que no eran narcotraficantes, pero en el pasado, cuando yo participaba en estas operaciones, siempre tuvimos las evidencias, siempre tuvimos la ley con nosotros, siempre hacíamos abordamientos a las lanchas, y si encontrábamos droga, siempre había oficiales de la Guardia Costanera judicializados para incautar la droga y detener a los tripulantes. Esto es como un país como Estados Unidos puede luchar colaborando con Colombia, colaborando con los países del Caribe para detener el flujo. Ok, hoy día Marco Rubio dice, eso no funcionó. Eso no funcionó, la droga seguía llegando. Es cierto, pero la droga seguía llegando por la frontera limítrofe con México, no por esa vía marítima en el Caribe. La gran mayoría, según la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, de Donald Trump, ellos mismos reportan que la mayoría de la droga va a destino, que es cocaína, producido principalmente en Colombia, va destino a Europa, a Asia, no a los Estados Unidos. Entonces tenemos muchas inconsistencias, y el polvorín de que habla sería una invasión, ¿verdad? Una invasión donde hay toma de territorio, como los americanos decimos, botas en el terreno. Yo hasta ahora no veo eso. Yo lo que veo es una demostración de mucho poderío militar. El poderío aéreo es incomparable con cualquier cosa que hemos visto en el pasado. Pero el arribo de Gerald Ford, simplemente que hay más demostración. Si esa fuerza comienza a lanzar misiles, eso sería una cosa, una escala, obviamente, en la presión. O si lanzan misiles para matar a Nicolás Maduro, cosa que técnicamente yo no tengo ninguna duda que pueden hacer. Pero ya llevamos, ¿cuánto tiempo? Desde el comienzo de septiembre, y estamos aquí casi al final, 8 semanas. Cada día que permanece esa flota allá, y Nicolás Maduro permanece en Miraflores, en su palacio, yo creo que Estados Unidos se ve
menos grande, más chiquito, y esto es lo que me preocupa, que Donald Trump se va a encontrar pintado en un rincón por su propia mano y va a tener que hacer algo horrible, imprevisto, para demostrar al mundo que no es cobarde. Y eso ahí es donde yo veo el peligro de un detonante y un polvorín. Claro, estamos hablando del polvorín, pero usted mencionaba un hecho que es real. Pasan los días, pasan las semanas, ya llegó un portaaviones, Venezuela despliega hombres, pero el régimen de Nicolás Maduro sigue intacto. No ha pasado en la práctica absolutamente nada contra Maduro, por quien ofrecen 50 millones de pesos de dólares de recompensa por hacer parte del cartel de los soles, una organización del narcotráfico. Eventualmente Nicolás Maduro sí va a salir del poder. Esto es una posibilidad y es lo que se preguntan millones de venezolanos. Mira, todo es posible. Todo es posible, y yo francamente creo que entre este equipo de novatos están jugando, pero es una apuesta bastante grande, están jugando de que Nicolás Maduro en algún momento vaya a fracturar y vaya a perder su nervio. Pero pensémoslo bien, Silvia, ¿dónde va el señor? ¿Va a Rusia? Va a Irán, va a Beijing, ellos no lo quieren. Nicolás Maduro no es un hombre del renacimiento que puede vivir con libros y un buen vino tinto. Nicolás Maduro es un venezolano que era chofer de autobuses. Es un hombre, no digo que... No hablo de su inteligencia, hablo de lo que le hace como hombre, un caribeño. Él no puede vivir en un exiliado dorado en Europa, y ningún país de Europa lo va a aceptar. Los únicos lugares, los únicos países que posiblemente lo pueden aceptar son países paraya, son regímenes paraya. Irán, yo dudo que Maduro vaya a decidir llevar 50 de sus más cercanos panas y coger para Teherán. Yo creo que él está en un rincón, Trump se está pintando en un rincón y no hay salida realmente pacífica. Yo creo que la única salida aquí pacífica es que Trump decide en algún futuro, quizás después de lanzar algunos misiles para mostrar que es fuerte, que pueda matar a Maduro, pero que no lo hace, y él puede declarar en algunos parados el flujo de drogas por vía marítima. Ahora lo hemos hecho por tierra, hemos ganado, y va a declarar una autovictoria y paulatinamente comenzar a retirar los buques. Eso por lo menos es el escenario más optimista que yo puedo concebir. 9:16 p.m. Como siempre ha sido un gusto poder conversar con ustedes. John Feely, ex Marine de Estados Unidos, ex embajador de ese país en Panamá. También estuvo en la embajada de Estados Unidos aquí en Colombia, analizando este panorama, esta situación que se ha venido registrando no solamente con el presidente Gustavo Petro y esa fotografía hecha por inteligencia o con inteligencia artificial por la oficina del senador Bernie Moreno, sino también de la llegada del portaaviones más grande y poderoso de Estados Unidos a aguas del Caribe. Gracias por estos minutos con Recap Blue. Feliz noche, Silvia, gracias. Feliz noche.